Buenas tardes. Estamos en la asignatura de tumores sólidos pediátricos y vamos a dar el segundo tema sobre cuidados paliativos pediátricos. Y en este tema vamos a abordar algunas cuestiones importantes como la información y la comunicación. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales y dice la ley de autonomía del paciente que tiene que ser verdadera, comprensible y que le ayude a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Y a veces no se cumple lo de ser verdadera porque nos cuesta decir la verdad de lo que está pasando, nos cuesta comunicar una mala noticia, a veces se disfraza de palabras técnicas y la hace difícilmente comprensible y no le sirve para tomar decisiones porque puede que le inundemos de demasiada información. Es importante saber qué es el consentimiento. Y no es lo mismo el proceso de consentimiento que el documento de consentimiento. En el lenguaje común de los sanitarios hablamos de que firme el consentimiento y nos estamos refiriendo a un documento. Sin embargo, el consentimiento es un proceso que consta de distintas etapas y que tiene que ver con la ciencia, porque ha de ser veraz y objetivo, con la conciencia, porque para que de verdad sea útil para el paciente en ocasiones tenemos que aconsejar y hay que tener paciencia y repetir y escuchar. ¿Qué hay que decir en el consentimiento? Pues los tratamientos, las alternativas, los beneficios, los riesgos típicos y personalizados, y es importante valorar la competencia del paciente o de la familia que está delante, y para eso hay que cerciorarse de que el paciente o la familia entiende, valora, elige, mantiene la decisión y no está coaccionado y puede tomar sus decisiones con libertad. Es importante saber que la competencia no es universal para todas las cuestiones, sino que es una competencia que se debe evaluar para la decisión que se le pide. Si todo eso se ha llevado a cabo, se puede realizar, se está realizando el proceso de consentimiento y en el caso de que el consentimiento escrito sea necesario, se puede solicitar al paciente o a la familia que firme ese documento. Pero en el caso en que los consentimientos son verbales, es importante documentar el proceso de consentimiento en la historia clínica. Bien, hemos hablado de información y comunicación. Ahora vamos a hablar de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque este es un tema desconocido que a veces suscita dudas, suscita miedos. A nosotros nos gusta hablar no solo de sedación paliativa, sino sedación en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque en cuidados paliativos también se realizan procedimientos para los que se necesita sedación, porque la sedación en cuidados paliativos se puede dar para controlar síntomas refractarios que no se pueden controlar de otra forma, sino es disminuyendo la conciencia del paciente en la agonía si es que el modo de morir le causa sufrimiento al paciente y por tanto es importante aliviar ese sufrimiento. Y es importante discriminar y diferenciar entre síntomas difíciles y síntomas refractarios, porque un síntoma puede ser difícil de tratar eh, para aquel que no tiene competencia o puede hacerse refractario a aquel a que le faltan recursos o le faltan conocimientos. Así que no es objetivamente un síntoma difícil, es siempre así en cualquier paciente, un síntoma refractario es siempre así en cualquier paciente. Porque si el objetivo es aliviar al sufrimiento, también depende del paciente cuál es su aceptabilidad de lo que le está pasando y el síntoma que para un médico le resulta refractario, para otro con mayor experiencia puede resultar solo difícil de tratar, pero consigue controlarlo. Eh, es importante saber lo que es el proceso de fallecimiento. Concebir el fallecimiento como un proceso
es algo que nos permite hablar, por ejemplo, de cuidados al final de la vida. Permite acompañar al paciente y a su familia en el itinerario que conduce a su fallecimiento. También posibilita adecuar los tratamientos a la consecución del mayor bien y del mayor bienestar para el paciente como persona, y permitir que viva este acontecimiento único de su vida. Así que hay que permitir que se produzca la muerte natural. Por eso, identificar el fallecimiento como un proceso nos avisa, nos prepara, nos permite planificar, nos permite adecuar el tratamiento que el paciente necesita. Eh, la conciencia de la propia muerte. El sufrimiento es una experiencia consciente. Si el sufrimiento es una experiencia consciente, si el paciente está inconsciente, se supone que no sufre. La realidad es que la mayor parte de las personas entran en coma antes de morir. La afectación del estado de conciencia permite al niño no ser consciente de su propio fallecimiento, si es que eso le va a hacer sufrir. Así que conocer los modos de morir y la fisiopatología del fallecimiento puede permitirnos proporcionar a la familia una información al menos tranquilizadora. El fallecimiento genera intranquilidad y a veces lo que más le preocupa a la familia es saber si su hijo va a sufrir, cuánto va a vivir. Y nosotros le decimos habitualmente, nosotros no modificamos el cuándo, ¿no? No decidimos cuándo se va a morir el paciente, pero sí podemos modificar el cómo. Si el cómo le hace sufrir, podemos intervenir. Y así les decimos, lo normal es que su hijo fallezca en coma, pero si la causa de la muerte le produce sufrimiento, una disnea, una hemorragia masiva, podemos utilizar la medicación para aliviarle el sufrimiento. Así que le sedamos nunca para que se muera, sino precisamente porque se muere para que no sufra si es que está despierto. Porque si está en coma, no es necesaria la sedación. Y en esto del proceso de fallecimiento, a veces podemos predecir que el coma va a preceder al fallecimiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria crónica con una hipercarbia, o si tiene hipoperfusión cerebral en caso de anemia, hemorragia o shock, en situaciones de hipertensión intracraneal, en enclavamiento por tumores de tronco, en una insuficiencia renal, hepática o por hiperamoniemia, el estado convulsivo, o si tiene una intoxicación por efectos secundarios de los medicamentos. Eh, la muerte se ha desplazado y se ha desplazado al hospital, así que dentro de un mismo hospital se puede morir de forma diferente en función de la especialidad que cada uno ejerce. Pero además influye si se dispone de un equipo de cuidados paliativos pediátricos como consultor. La medicalización de la muerte y la hospitalización de los pacientes condiciona el modo de fallecimiento y el lugar de fallecimiento, porque se ha desplazado de las casas a los hospitales. De ser un acontecimiento familiar, se ha convertido en un diagnóstico médico. Por eso, si sabemos que se ha iniciado el proceso de fallecimiento, podemos diagnosticar que el paciente ha entrado en agonía o en situación de últimos días, nos permite plantear objetivos adecuados para esos últimos días de vida. En esos últimos días, pues se produce somnolencia y confusión, estertores y respiración ruidosa, inquietud y agitación, puede haber dolor y puede haber disnea. Pero en el caso de los niños, lo que más le angustia a la familia es el deterioro cognitivo y la pérdida de conciencia. Sin embargo, pensando en el niño, pueden resultar beneficiosos para él. Por eso hay que alertar a la familia de que en ese coma en el que va entrando es posible que haya momentos de vigilia en el que el niño sonríe, echa una lágrima, eh, se despide, pide perdón. Así que es importante permitir que esos momentos de vigilia se den y preservar el contacto físico y la comunicación con el niño. Otra de las cosas que llaman la atención son los estertores. Los estertores son unos ruidos respiratorios
que se producen al final de la vida por acumulación de secreciones. Y es importante explicar a la familia lo que representa. Y los estertores se producen por hipotonía muscular y acúmulo de secreciones. Si el paciente, cuando la gente tiene estertores, se prescribe un anticolinérgico para secar las secreciones y, sin embargo, por otro lado, nos empeñamos en hidratarle cuando al paciente no le hace falta. Porque hay que pensar que el propio proceso de morir le proporciona a la persona recursos fisiológicos para no experimentar dolor y para aliviar el sufrimiento. Nosotros vemos con frecuencia que niños con epilepsia y estatus convulsivo, cuando empiezan a entrar en coma o cuando tienen una situación de bajo gasto de hipoperfusión cerebral, cesa las convulsiones, un paciente que está en una situación distónica y empieza a ponerse hipotónico. Todo eso nos ayuda también a predecir que está entrando en una fase final. La disminución del gasto cardíaco provoca una hipoperfusión cerebral que afecta a las funciones. La ausencia de ingesta y la consiguiente deshidratación también influyen en el mismo sentido. El ayuno provoca un estado de euforia y de analgesia por liberación de opioides endógenos y la propia cetosis. Así que hay que aprovechar eh, lo bueno que tiene lo malo de los modos de morir, la fisiopatología, porque eso le permite, por ejemplo, al paciente morir de una forma más tranquila. ¿Y qué significa morir bien? Bueno, si hablamos de las condiciones del fallecimiento, ¿qué es morir dignamente? Pues proporcionar unas condiciones que le permitan vivir el acontecimiento con la conciencia y con la dignidad del ser humano. Por eso debemos controlar los síntomas y los problemas preservando la conciencia o permitiendo periodos de vigilia para que se puedan dar esos momentos de contacto y de despedida. Cuando en el proceso de morir, en la situación de últimos días, en la agonía, el paciente está sufriendo, bueno, podemos hacer una sedación en la agonía. ¿Y hay que hacerla siempre? Pues teniendo en cuenta que la sedación es un procedimiento médico destinado a disminuir el estado de conciencia y la mayor parte de los pacientes fallecen en coma, la conclusión es que no en todos los pacientes hay que poner sedación y sobre todo que no es en la mayoría. Por tanto, la sedación no es un procedimiento habitual ni imprescindible en esta fase. En esta fase se pone sedación en aquellos pacientes eh, en los cuales el modo de morir les causa sufrimiento. ¿Qué podemos decir de los pacientes con cáncer en cuidados paliativos? En un primer trabajo que nosotros realizamos hace unos años, repasando 10 años de atención de pacientes con cáncer en el Hospital del Niño Jesús, registramos la realización de sedaciones paliativas solo en un 14 y pico por ciento del total de los pacientes. Ahora tenemos algunas más por la complejidad de los pacientes, pero en general no es necesaria en todos los pacientes y en mucho menos del 50% de los pacientes. Cuando alguien dice que seda de modo habitual a más del 50% de los pacientes, tiene que revisar cuál es su competencia en el tratamiento sintomático o si está haciendo una sedación bien indicada. Porque al final, como hemos dicho, la naturaleza se encarga de que muramos lo mejor posible. Pero si nos planteamos, ¿no? ¿Qué es esto de morir bien o morir dignamente? ¿Cuáles son las condiciones del fallecimiento para que una persona se sienta respetada y respetable como ser humano en esos momentos? Bueno, morir limpio, es decir, morir presentable, morir acompañado, puesto que somos seres relacionales, dependientes de otros, y ya que nacemos a través de otros, que no nos vayamos solos. Morir sin dolor o con un buen control sintomático que no nos haga estar pendientes de ese dolor y podamos estar concentrados o dedicados a la despedida, a la reconciliación o a simplemente a experimentar lo que estamos viviendo. Y por eso también, aunque la mayor parte de los pacientes entran en coma antes de morir, hay muchos de ellos que quieren preservar la conciencia hasta el último minuto de su existencia. Y el último tema del que me quiero que hablemos hoy es tomar decisiones.
Tomar decisiones es un proceso intencionado de elección entre varias alternativas. Si solo hubiera una posibilidad terapéutica, no habría que elegir, no habría que decidir. Las cosas se darían solas. Por eso, tomar decisiones también es un procedimiento y es un proceso que tiene fases y secuencias. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, ponerle nombre, ver qué alternativas hay para abordarlo, realizar un proceso de discernimiento que es una ponderación de todo lo disponible que es lo apropiado para este paciente en función de un criterio de discernimiento que es qué es lo bueno para este paciente. Decidimos, elegimos una de esas opciones, la llevamos a cabo y la evaluamos, porque estos procesos de final de vida son pocos y únicos, así que si en la reanimación cardiopulmonar hacemos una evaluación de lo que estamos realizando para aprender para el paciente siguiente, en estos casos también se debe hacer así porque la importante es que lo que nos guíe sea qué es lo bueno para el paciente. ¿Y quién lo decide? Hombre, es una decisión compartida entre paciente, familia y profesionales, pero compartida pero no simétrica. ¿Por qué? Porque querer el bien, es decir, ser benevolentes, se nos supone a todos, pero para hacer el bien hace falta competencia. Y esa competencia requiere formación, experiencia, en cuestiones técnicas. Yo puedo tener un deseo de que mi hijo no esté enfermo, pero para aliviarle el dolor necesito ciertas competencias. Es importante seguir al paciente e identificar los cambios en su trayectoria clínica que nos ayudan a saber que ha entrado en otra fase de la enfermedad. A ese periodo de tiempo en el que se produce un cambio en la trayectoria clínica que le sitúa en condiciones de irreversibilidad, le llamamos el punto de inflexión. En las situaciones en las que el paciente es incurable, a veces desde el diagnóstico en tumores de mal pronóstico, tumores metastásicos desde el principio o en los gliomas difusos, hay que mantener un enfoque paliativo en todo momento. ¿Qué significa eso? Significa atender al paciente como persona, aceptar la irreversibilidad del proceso que padece, aceptar la posibilidad de muerte en cualquier intercurrencia, pero sin privarle de lo que necesita para estar bien y concentrarnos en tratar lo tratable y no tratar lo intratable. Si no podemos curar la enfermedad, sí que podemos aliviar lo que le está pasando. Por eso, lo que hacemos es adecuar las medidas diagnósticas, terapéuticas y de monitorización a los objetivos terapéuticos definidos para cada fase de la enfermedad y en la situación clínica y personal en la que se encuentra el paciente. Por eso nosotros a esas decisiones de retirar o de no instaurar medidas terapéuticas, no le llamamos limitación del esfuerzo terapéutico, que es un concepto muy limitado, muy pobre, que crea confusión y desconfianza, sino una adecuación dinámica de medidas. ¿Y por qué dinámica? Porque el tratamiento que ponemos está subordinado a un objetivo terapéutico que a su vez sirve al bien del paciente. Y el bien del paciente cambia a lo largo del tiempo en función de la evolución de la enfermedad, de sus posibilidades, de sus expectativas, de lo que quiere o de lo que puede hacer. Así que si cambia el mejor interés del paciente, deben ir cambiando los objetivos terapéuticos y por tanto hacer una adecuación de medidas cambiante a lo largo del tiempo. Por eso, para tomar decisiones, no podemos fijarnos solamente en la ventilación mecánica, la transfusión. Hay que preguntarse siempre el para qué y hay que elevar la mirada en lo que resulta bueno para el paciente, lo que para él es importante, lo que para él es prioritario, lo que le hace bien. En función de eso nos vamos marcando objetivos terapéuticos, por ejemplo, que salga del hospital, que no tenga dolor, y ahí es donde ponemos o quitamos medidas concretas. A lo mejor ponemos medidas para salir del hospital, pero que una vez que lleguen a casa ya no son necesarias y se retiran. Así que hemos hablado de una toma de decisiones en tres pasos y para concretar, nosotros hacemos también un procedimiento en tres pasos. Nos planteamos al principio qué es lo indicado para este paciente y ahí
Los papers, la literatura, nos dicen el estado actual del arte y lo que se debe hacer. Ahora, de todas las posibilidades que nos plantea la literatura, la segunda pregunta que nos hacemos es ¿y qué es oportuno, apropiado para este paciente? Y esta es la pregunta personalizadora, porque ya no hablamos de la enfermedad, hablamos de este niño en esta circunstancia, con esta respuesta al tratamiento, con estos factores pronósticos, con este lugar en el que vive y en esta fase de su vida. Así que preguntarse para qué y a quién nos ayuda a matizar lo indicado en lo que puede ser oportuno. Pero a su vez, poniendo en práctica lo que llamamos la lex artis ad hoc, es decir, el estado del arte, pero no solamente en frío, sino lo que es posible llevar a cabo en el lugar en el que trabajo con los recursos de los que dispongo. Porque una cosa es el procedimiento universal y otra cosa es el protocolo de mi hospital para tratar esto. Así que hay que plantearse qué es lo posible, porque además, eh, si tratar a este paciente o ofrecerle este tratamiento supone trasladarle de ciudad, ingresarle en intensivos, cogerle una vía central, a lo mejor hay que hacerlo o no. Así que es un ejercicio de humildad plantearnos qué es posible o si es posible, y ahí la pregunta de cómo y dónde nos ayuda efectivamente a saber lo que podemos hacer. Así que tres niveles de decisión, qué es lo indicado, qué es lo oportuno y qué es lo posible. Y en esto, por ejemplo, queremos hacer una consideración especial sobre las transfusiones para los pacientes con cáncer. Las transfusiones son un tratamiento de soporte que se realizan en espera de que se recupere la función original. Evidentemente, si un paciente tiene una anemia por una quimioterapia, hay que transfundirle. Pero cuando hay que transfundirle 3 veces a la semana porque por sus recaídas la médula ya no produce y no produce plaquetas, no produce granulocitos, no produce glóbulos rojos, entonces, ¿hasta cuándo hay que transfundir? Por tanto, cuando un paciente en esta fase de la enfermedad necesita mucha transfusión, el planteamiento que hay que hacer es ¿cuándo le dejo de transfundir? Y ahí hay una indicación clínica y una indicación personal. Si miramos el mejor interés del paciente, la transfusión está al servicio de lo que para él es bueno. Si tiene una astenia porque tiene anemia y quiere ir a un evento que para él es importante, podemos probar a transfundirle para ver si revierte la astenia. Si es así, misión cumplida. Pero si no es así, probablemente ya no haya que transfundirle una segunda vez. Sobre todo porque la transfusión puede hacer daño al paciente. Puede ingurgitar el tumor, aumentar el sangrado de la zona, aumentar el dolor, necesitar más curas. Así que, bueno, esta transfusión permanente a veces al paciente le hace daño. Y la no transfusión puede hacer bien al paciente, por ejemplo, permitiendo la anemia y permitiendo el bajo gasto y que el paciente vaya entrando en una hipoperfusión cerebral progresiva de modo natural que le permita entrar en coma y le alivie la experiencia del proceso de fallecimiento. Muy bien, pues hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis saber. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí lo dejamos.